cómo interpretar las profecías para el tiempo del fin y cómo interpretar algunos textos bíblicos que, aunque explícitamente no hablan del fin, implícitamente sí traen algunas indicaciones con relación al tiempo del fin. Evidentemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, lo importante no es conocer la teoría de las señales de Cristo, del cumplimiento de las profecías. Eso vale la pena, es importante saber, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cada día una vida de comunión con Cristo, de tal manera que cuando llegue el día no seamos encontrados así sorpresivamente, desapercibidos, despreparados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunas historias bíblicas, como por ejemplo la del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ver cómo en esas historias bíblicas hay algunas indicaciones que tienen que ver con los eventos de la vuelta de Cristo a esta tierra. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de La ira del Cordero. Aquí vamos a ver en qué consiste la ira divina, porque evidentemente los escritores bíblicos, especialmente los del Antiguo Testamento, se referían a la venida de Cristo como el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira divina. Solo que a los que creemos en el Evangelio maravilloso de Jesús, en la gracia, en la misericordia del Señor, a veces no nos gusta hablar de la ira divina, muchos menos pensar siquiera en la ira divina. Sin embargo, vamos a ver que la ira divina es parte del amor divino, porque ira divina no es la ira humana, colérica, pecaminosa del ser humano. El problema es que nosotros solo podemos pensar en la ira divina comparándolo con la ira que nosotros sentimos. Pero la ira que nosotros sentimos es una ira pecaminosa. Aguantamos y llega el momento en que nos descontrolamos y y eso para nosotros es ira. Entonces, cuando pensamos en la ira divina, transferimos para la ira divina nuestro sentimiento humano de ira, lo que no es verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Esta es una descripción del día de la venida de Cristo. Y mira cómo Juan describe esta escena. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes decían? Los seres humanos que no estaban preparados para encontrarse con Jesucristo. Porque los que están preparados, cuando Cristo venga, ellos levantarán las manos al cielo y dirán, he aquí nuestro amado Señor a quien hemos esperado, ahora Él nos salvará. Pues nosotros no esperamos la vuelta de Cristo, el advenimiento de Cristo. Estamos cansados de vivir en este mundo, peregrinando, sufriendo, perdiendo a nuestros amados, pasando por dificultades. El punto final para todo eso es la venida de Cristo. Pero mucha gente escucha, está preparada, escucha el mensaje, conoce el Evangelio, conoce las advertencias divinas, pero no se prepara. Entonces, cuando Cristo venga, mira lo que sucede. Y decían, esa gente que no está preparada, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante, queridos, que aunque la venida de Cristo va a ser un evento sorpresivo, porque Él no ha dado ni el día ni la hora. Mira, por favor, no trates de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. En la Biblia no, porque el propio Señor Jesucristo dijo que de eso nadie sabe. Y por favor, no creas en personas que están marcando fechas para la vuelta de Cristo. Eso no tiene base bíblica ninguna. Entonces la venida de Cristo será sorpresiva, pero aunque será sorpresiva, esta gente, mira lo que dice, porque ha llegado el gran día de su ira.
¿Y quién podrá estar firme? Quiere decir, esta gente ha escuchado hablar de la ira del Señor. ¿Qué es la ira divina? Es la respuesta de Dios al pecado. Es la actitud de Dios al pecado. Dios ama al pecador. Así que si eres un pobre ser humano como yo, como cualquier ser humano que necesita de perdón porque falla, porque cae, no te desesperes, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. Cuando la ira divina caiga sobre este mundo, presta bien atención a lo que voy a decir porque no quiero que me interpretes mal. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, no cae sobre los seres humanos, cae sobre el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. La ira divina cae para destruir el pecado. Pero las personas que no han querido soltar el pecado, que no han querido abandonar el pecado, serán destruidas junto con el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron abandonar el pecado. Por eso, la invitación bíblica es, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Porque llegará un momento en que, pues, el Señor Jesús tiene que ponerle un punto final a la historia del pecado. Y ese punto final es su segunda venida. Y en su segunda venida la ira del Cordero será derramada sobre el pecado para que no quede ni raíz ni rama. Y ese día, ay de aquel que no haya soltado el pecado. Ay de aquel que no haya aceptado la invitación divina, pues será destruida junto con el pecado. Esa persona será destruida junto con el pecado. Para complementar esta idea, leo Mateo 24, 36 y 37, que dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que caracteriza más a los días de Noé? No es la multiplicación de pecados, no es la variedad de pecados. Es verdad que los hombres del tiempo de Noé, pues cada día inventaban nuevos pecados, nuevas perversiones, y a eso le llamaban, pues, no, es mi elección, es mi preferencia, y lo que sea. Pero lo que caracteriza a los días de Noé no es eso, porque eso lo vemos hoy día también. Aquí cuando dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé, está hablando más es del elemento sorpresivo. El día que el diluvio llegó, las personas vivían como si fuese un día normal. Se despertaron, fueron al trabajo, a la escuela, continuaban practicando sus pecados, felices de la vida. ¿Por qué? Porque no pensaban que nada extraordinario iba a suceder. Sin embargo, apareció el diluvio y la humanidad desapareció. Así como en los días de Noé será la venida de Cristo. Las personas no hacen caso, no prestan atención, ¿qué les interesa la Biblia? ¿Qué les interesa nada? Y de repente, cuanto menos imaginan, Jesús ya va a estar regresando. El día y la hora nadie sabe, pero Jesús va a volver. Y por eso vale la pena vivir preparado. Por eso es que vale la pena estar preparado independientemente de fecha. Tú no necesitas saber la fecha para que te prepares. Tienes que estar preparado en todo momento. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio bajo el título La evangelización en el día de Noé, en el tiempo de Noé. Y aquí leo Hebreos 11:7, que dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? La lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, querido, el mensaje de Noé, porque Noé predicó el evangelio de salvación a las personas en su tiempo. Aunque la venida de Cristo será sorpresiva, no es inadvertida, porque Él advirtió, por ejemplo, hoy día para la venida de Cristo, Él nos dio sus señales, guerras, rumores de guerras, marginalidad, el desrespeto del hombre con Dios, todo son señales de que Jesús está volviendo. Pero el día exacto, eso no, eso es sorpresivo. ¿Por qué? Para que nadie vaya a prepararse solo porque está llegando el día, ¿no? Para que las personas vivan permanentemente preparadas. Bueno, en el tiempo de Noé era igual. Antes de mandar el diluvio, Dios mandó a Noé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. El evangelio no es buena noticia. Entonces, la noticia de que venía el diluvio para acabar con el mundo, ¿cómo iba a ser buena noticia? ¿Cómo iba a ser evangelio? Ah, querido, pero que el mensaje de Noé no era todos serán destruidos con el diluvio. No, el mensaje de Noé era hay salvación para los que creen en Dios. Hay salvación. Era evangelio lo que Noé predicaba. ¿Por qué? Predicaba la buena noticia de que hay salvación. El diluvio iba a caer, pero solo iba a destruir al rebelde, al contumaz, al terco, al que no hacía caso de las advertencias divinas. Pero era buena noticia para las personas que quisieran oír que había oportunidad de salvación. ¿Dónde? En el arca. Y tú sabes que muchas personas colaboraron financieramente para la edificación del arca. Muchos trabajaron con sus manos para la edificación del arca. El problema es que pasaron 10 años y nada pasó. 20, 30, 50, 100 años. Y entonces mucha gente llegó a la conclusión de que Noé estaba loco, porque su mensaje era medio extraño. Él decía, va a llover, pero hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un vapor que salía de la tierra para regar el suelo, pero nunca había caído una gota del agua. Por lo tanto, que Noé dijera que va a caer agua del cielo, pues nadie creía. Sin embargo, querido, el agua cayó, el día llegó y la gente fue destruida. Hoy día también, cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos que Cristo va a volver, mucha gente se ríe. Pedro dice que en nuestros días aparecerán burladores diciendo, ¿dónde está el día de su venida? ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo predicamos, Cristo va a volver y parece que no va a volver. ¿Ah? Sin embargo, el día y la hora de la venida de Cristo llegará. Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero va a llegar y Cristo va a volver. Y ese día mucha gente, pues, los que le esperaron van a levantar las manos y recibirlo con alegría, pero los rebeldes correrán a las montañas diciendo, caed sobre nosotros porque viene la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? No es ira para el ser humano, es ira para el pecado, es destrucción del pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser humano que no aceptó la invitación divina será destruida con el pecado. Vamos a la tercera parte. El tiempo se nos está yendo rápido. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que impresiona de la historia de Sodoma y Gomorra? Tampoco son sus pecados. Es el adormecimiento espiritual, es la rebeldía, es la terquedad para no oír las advertencias divinas. Leo Judas 7. Solo el libro de Judas solo tiene un capítulo. Leo el versículo 7, dice así. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por algún motivo aquí el texto bíblico destaca los pecados contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? Ir contra aquello que Dios estableció. Dios dijo que un hombre se case con una mujer, no que un hombre se case con un hombre, no que una mujer se case con una mujer.
Ahora, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, querido, los seres humanos somos libres. El amor de Dios involucra su libertad. Somos libres para hacer lo que querramos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto, porque al hacer lo que el ser humano inventa y cree hacer, va contra las leyes de la naturaleza. Ah, pero es natural. No, no es natural, querido. Natural es tomar agua por la boca, eso es natural. Pero tomar agua por el oído, eso no es natural. Pero si yo quiero, me coloco un embudo y me echo agua por el oído. Pero no es natural. Yo soy libre, pero no es natural. Lo natural es tomar agua por la boca. Entonces, Dios, no necesito comentar más esto. Dios ha establecido leyes naturales que necesitamos respetarlas. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la gente no prestó atención a las advertencias divinas y llegó el momento en que el fuego cayó del cielo. Ahora, es interesante que ¿tú crees que Dios es un Dios tirano, abusivo, arbitrario, que se deleita en la destrucción del pecador? No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No quiero la muerte del impío. No quiero. ¿Quién es impío? El contumaz, el rebelde, el malo. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepienta y vuelva. Pero pues la advertencia divina a veces no vale, porque el ser humano no escucha. Y entonces cuando llegue el día, pues el día llega. Leo Génesis 18:25. Mira lo que dice el texto. Lejos de ti el hacer tal. Está aquí en este texto, Abraham le está hablando a Dios con relación al fuego que caería para consumir Sodoma y Gomorra. Y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Interesante, de cierta manera, el atrevimiento de Abraham de decirle a Dios, Señor, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes destruir al justo y al injusto al mismo tiempo. Va a caer fuego del cielo, pero el injusto y el justo no pueden morir. Vuelvo a repetir, el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios a través de Abraham ya les había dado la advertencia, que salgan de la ciudad, porque el fuego caería. Abraham salió, con su familia salieron, pero la mayoría no salió. Cuando el fuego cayó, no cayó sobre las personas, cayó sobre la ciudad y las personas murieron. ¿Por qué? Por rebeldes, contumaces, porque no prestaron oídos a la advertencia divina. Pero quien oyó la advertencia salió y se salvó. Es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, no comete injusticias. Por eso hoy llama. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesús? Pedro responde esa pregunta. Dice que el Señor no retarda su venida, como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy, a Noé, en los tiempos de Noé, Dios envió a Noé para proclamar el Evangelio. En los tiempos de Abraham, Dios envió a Abraham para proclamar el Evangelio. Y en nuestros días, pues hay un remanente que predica el Evangelio. Salid de ella, pueblo mío. Sal, ven, deja tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada, ven a Jesús. Pero si el ser humano no obedece, no le hace caso, pues un día será destruido junto con el pecado. Llegamos a la parte final. El juicio previo al advenimiento. Pues para que no sea destruido el justo con el injusto, habrá un juicio antes de que Jesús venga. A ese juicio le llamamos juicio investigador o juicio preadvenimiento. Porque hoy día, por ejemplo, antes de condenar a alguien, ¿qué pasa? Hay un proceso judicial.
Ahí el fiscal presenta las acusaciones, el abogado defensor presenta sus argumentos, ahí se presentan las pruebas, en fin, se ventila el caso y finalmente se da la condena. Cuando Cristo venga a esta tierra, viene para dar la recompensa, la vida eterna a los justos y la destrucción a los que no aceptaron la invitación, a los injustos. Pero antes tiene que haber habido un juicio. Y por eso en nuestros días hay un juicio invisible que nadie ve, pero que Daniel describe. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese es Dios. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos esos libros? Proféticamente en 1844. ¿Y por qué? Porque ahí terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pastor, ¿en qué consiste esa profecía? Infelizmente, eso no es parte de nuestra lección. Pero yo te sugiero a que busques la profecía de las 2300 tardes y mañanas y verás que el juicio de las naciones ya empezó el 22 de octubre del 44. Hoy día está siendo nosotros, en la persona de Adán y Eva, inocentemente caímos en sus engaños, le pasamos el título de propiedad y hoy el diablo de cierta manera se considera, ¿sabes?, dueño de este mundo e interviene y interfiere en los planes divinos. Por eso es que a veces, por más que Dios quiere ayudarte, intervenir en tu vida, no puede, porque el diablo se opone. Sí, pero Dios no es todopoderoso. Claro que es. Pero justamente eso es lo que vamos a ver en esta lección, que hay reglas que Dios mismo tiene que respetar en ese conflicto entre el bien y el mal. Vamos al primer subtítulo, un ángel demorado. Esto nos lleva a los tiempos de Daniel. Daniel había tenido una visión, pidió a Dios que le revelase la visión. Estaba hasta medio enfermo, preocupado. Señor, quiero entender. Daniel era un hombre sincero, así como tú. Tú quieres entender la palabra de Dios. Muchas veces te arrodillas y le dices, Señor, no entiendo esto, por favor explícame. Y Dios de alguna manera te responde. Agarra la Biblia, toma un verso, reflexiona, estudia, medita. Dios te va a ayudar a través de esa reflexión, de esa meditación, dándote respuestas que tú necesitabas encontrar en la palabra de Dios. Bueno, Daniel estaba preocupado, estaba orando. Y entonces mira lo que dice Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo, ¿quién le dijo a Daniel?
El ángel apareció, finalmente apareció, atrasado, pero apareció. Por eso el subtítulo de la lección es Un ángel demorado. El ángel apareció. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Interesantísimo aquí. Daniel oró. Antes que la oración terminase, la respuesta ya venía. El ángel venía con la respuesta. Pero apareció, aquí dice, el príncipe del reino de Persia. Pero en realidad, si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que está hablando del diablo. Ese príncipe del reino de Persia era el diablo, que se interpuso en la respuesta de Dios a Daniel. Y lo mantuvo ahí durante 21 días, hasta que apareció Miguel, uno de los principales príncipes. Y yo no voy a tomar tiempo para explicar que Miguel es el Señor Jesucristo. No es mi tema. Hay muchos que no creen, pero hay mucha base bíblica para afirmar que Miguel es el Señor Jesucristo. Él vino a ayudar. Y entonces el ángel pudo liberarse después de 21 días que el diablo estaba interfiriendo. ¿Cuál es la lección espiritual para ti hoy? Muchas veces tú le pides a Dios y antes que tu oración termine, la respuesta viene. Pero tú crees que el diablo se queda tranquilo. El diablo aparece para interferir en los planes divinos, para que la respuesta divina no llegue a tu vida, o para que lo que Dios quiere para ti no suceda. El diablo hace lo que puede, lo que no puede, para interferir. Y eso es lo que hizo con Daniel. Y eso es lo que hace muchas veces contigo. ¿Y para qué? Para llevarte a pensar, no, ¿para qué vale la pena que yo ore? Si Dios nunca me responde. No es que nunca te responde. Es que el príncipe de Persia, el diablo, entre comillas, viene para interferir en los planes divinos. Pero ahora yo sé cuál es la pregunta que está en tu corazón. Pero, pastor, ¿y Dios no es Dios? ¿Va a permitir que el diablo interfiera en sus planes? Entonces, ¿para qué Dios es todopoderoso? Pues vamos a seguir viendo el asunto más adelante. Pero en la segunda parte de este estudio, el autor de la lección nos muestra la figura del diablo como el dragón del Apocalipsis. Y entonces aquí en esta parte vemos que el diablo no es más poderoso que Dios. Y cuando interfiere en los planes divinos, no es porque sea más poderoso que Dios. Pero de todas maneras, el diablo tiene autoridad en esta tierra. Una autoridad limitada, pero tiene. Pero por más poder que tenga esta tierra, él no es más poderoso que Dios. Dios es Dios soberano y eterno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios. Y estando encinta, ¿cuándo la iglesia estuvo encinta? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo como el Redentor del mundo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón es el diablo. Y en su cabeza 7 diademas. No voy a explicar estos detalles de las diademas, de los cuernos y todo, porque ese no es el tema, sino que aparece el diablo, simbolizado por el dragón. Y su cola, ¿por qué digo que este es el diablo? Porque el texto dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí pues está el diablo, Lucifer, que en el cielo engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró a la tierra consigo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y te acuerdas?
Cuando Jesús nació, el diablo entró al corazón de Herodes. Herodes firmó el decreto de muerte y los soldados salieron a matar al Señor Jesús. ¿Quién estaba por detrás de todos? El diablo, el dragón. Entonces aquí se está describiendo la fuerza del dragón. Y si tú sigues leyendo todo Apocalipsis 13, vas a ver que ese dragón tiene poder para darle ese poder a otras naciones, especialmente a una nación que va a ser un instrumento diabólico finalmente para perseguir al pueblo de Dios. Vemos también que este poder, este dragón, es adorado por todo el mundo y le da poder también a la bestia. Y toda la gente sigue a la bestia y adora a la bestia. En fin, nuestro tema no es Apocalipsis. Nuestro tema es el hecho de que el diablo existe y tiene poder, es soberano en este mundo. Vuelvo a repetir lo que dije en la lección de la semana pasada. No tiene poder porque él sea el creador. Tiene poder porque nosotros, en la persona de Adán y Eva, le pasamos el título de propiedad para él. Pero este conflicto tiene reglas. Y esas reglas están mejor establecidas, yo creo, en el libro de Job. Job fue atormentado por el diablo. Esto nos lleva a la tercera parte, que es el caso de Job. Existen reglas en ese conflicto universal. Reglas que el diablo tiene que respetar y que Dios por amor respeta. Leo Job 1, 6 al 8. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás Jehová: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, de este texto vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a entender que en el conflicto entre el bien y el mal hay reglas establecidas. En primer lugar, esta escena del texto no muestra un diálogo entre el diablo y Cristo y Dios. No. Es un concilio donde seres no caídos, seres creados de otros planetas están ahí presentes. Inclusive también ángeles. Y el diablo está ahí. No es solamente Dios y el diablo, ¿no? Que Dios le está dando autoridad al diablo para ver aquí haz tu reclamo. No. Dios es un Dios de amor y escucha a todos sus hijos, a los buenos y a los malos. Escucha a los hijos buenos, pero si solo escuchase a los hijos buenos sería injusto con el malo, porque el malo, Lucifer ya había acusado a Dios. Dios es arbitrario, es injusto, es cruel. Ahora, no lo deja hablar, peor todavía. Ahora tenía más argumento. Y todos los seres creados estaban participando del concilio. Y entonces veían el conflicto. Y tal vez se podrían preguntar, ¿realmente Lucifer acusa a Dios de que Dios es arbitrario, que no lo deja hablar? Y realmente no lo deja hablar. Entonces, pues el diablo tenía derecho de emitir su opinión. Entonces el texto dice que llegó, el diablo estaba ahí y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de andar por la tierra. ¿Qué hace andando por la tierra? ¿Qué hace? Arruinando la vida de los seres humanos, trayendo tristeza, destrucción a los seres humanos. Y entonces el segundo asunto que tenemos que entender de este texto es que hay un punto donde se disputa el bien y el mal, donde el conflicto del bien y el mal está concentrado, un punto, y ese punto es el corazón del ser humano. Por eso Dios le dice al enemigo: ¿has visto a mi hijo Job? ¿Has visto a mi hijo Job? En medio de la podredumbre de este mundo, es un hombre justo, recto, un hombre correcto, anda en mis caminos. Tú no dices que
que nadie puede andar en mis caminos. Ay, ¿viste a mi hijo Job cómo anda en mis caminos? Y el diablo no se queda callado. El diablo inmediatamente retruca, pero retruca con una acusación falsa. Ah, pues le dice, ¿tú crees que Job te sirve de balde? Pero tú le das dinero, le das hacienda, le das hijos, le das familia, le das todo. Así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso y vas a ver si él no te maldice. Ese es el diablo. El diablo desafía y desafía falsamente. ¿Quién era el diablo para entrar en el corazón de Job y leer las intenciones de Job? Dios, que leía las intenciones, sabía que Job lo servía por amor, pero el diablo, que solo acusa, le dice a Dios, no, no te sirve por amor, te sirve por interés, porque le das todo. Ese es el diablo. Y ahora el pobre Job es tocado por el dolor. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad en esta tierra. Vamos a la tercera sugerencia que sale del texto. Mientras que Dios declara que Job es irreprochable, es perfecto, recto, respetuoso de sus caminos, Satanás afirma que Job solo le sirve por interés. En cuarto lugar, Dios concede a Satanás un cierto poder. Le dice, está bien, ¿tú quieres quitarle? Ahora, mira, aquí hay una cosa interesante. El diablo le dice a Dios, él te sirve por interés, quítale todo lo que tiene. Dios no quita nada, querido. Dios no quita. Si tú lees la historia no vas a ver que Dios le quitó a Job alguna cosa. Si Dios te quita algo, es lo que te hace sufrir, lo que te hace caer en el pecado, las tendencias, puedes clamar a Dios que Dios te lo quita. Si tú le das permiso, Dios te lo quita. Pero Dios no quita lo que te hace feliz. Pero el diablo va y le quita. Ahora, Dios le da una cierta autoridad. Ahí están las reglas del juego. Tú tienes el título de propiedad de este mundo, le dice implícitamente al diablo. Muy bien, ve y toca, quítale lo que tiene. Pero no toques su vida, hay una regla establecida. Tu poder está limitado. Pero así como tú no puedes tocar tu vida, yo por amor voy a respetar la autoridad momentánea y circunstancial que tienes en esta tierra, porque hiciste caer a Adán y Eva. Va, toca, quítale lo que quieras a Job, para que tú veas que él no me sirve por interés, él me sirve por amor. Te doy libertad, va, quítale. Y ahí viene el diablo, pues si le quita el dinero, le quita la hacienda, le quita los hijos, le quita la salud, lo deja con una sarna de la cabeza hasta los pies. Pero en todo momento, Job alaba el nombre de Dios. Jehová me dio, entonces Jehová es dueño de todo lo que tengo. El pobre Job no entiende. Jehová me dio, Jehová me quitó. No, Dios no le quitó nada. Fue el diablo que le quitó. Dios le dio la autorización al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo, pues de cierta manera, como digo, es dueño de este mundo. Él es el gobernante. Esto nos lleva a la cuarta parte. Él es el gobernante temporario de este mundo. Mira lo que dice Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El propio Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Ahí están establecidas las reglas del juego. El diablo tiene poder y es bueno respetar su poder. No entres en su territorio. No te alejes del territorio divino del amor. No entres al territorio de la muerte, territorio del enemigo, del diablo, del príncipe de este mundo. No lo hagas. Por amor a ti mismo, por amor a tu familia, por amor a Dios, no te atrevas a jugar con el enemigo. Pero Jesús dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré. ¿Atraeré con qué? Con mi amor. Mientras el diablo usa la violencia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento para hacerte maldecir a Dios, Jesús se levanta en la cruz del Calvario para atraerte con su amor. ¡Qué cosa maravillosa! Segunda de Corintios
4:4, ahí Pablo dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de la gente incrédula, de los rebeldes que no quieren saber nada de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene poder. El diablo ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo tiene poder. No juegues con el poder del diablo. Escóndete bajo el poder divino. Y esto nos lleva ya a la última parte. Límites y reglas. Dios concede un poder limitado a Satanás en esta tierra. Pero al mismo tiempo, Dios se limita a sí mismo por respeto a la libertad. Y porque Él es amor y su amor es libertad. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesucristo no dice que en esta tierra no vamos a tener aflicciones. Aflicciones del tiempo presente, de nuestros días, mientras peregrinemos en esta vida, son una realidad de la vida. Aunque tengas a Cristo en tu corazón, el diablo va a venir y te va a atormentar, te va a hacer perderle el empleo, te va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que pierdas la fe en Jesús. Misión sin gracia. Vuelvo a repetir, la misión que Dios te confió no es decirle al mundo que está condenado porque es desobediente. La misión es llamar a las personas al arrepentimiento. Pero para que tú prediques el evangelio con fuerza, con autoridad, tienes que haber entendido el tema de la gracia. Con esto en mente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces dijo, ¿quién dijo? Isaías. Él escribe, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la lección pasada, en la última parte, vimos que Isaías vio a Dios en su trono, en la plenitud de su gloria, guardado por sus serafines. Entonces ahora viene el texto que acabo de leer. Al ver esto, Isaías cayó como desmayado, diciendo, ay de mí,
pobre pecador miserable que soy. Mis ojos han contemplado al Rey Jehová de los ejércitos. Entró en desesperación, entró en pánico, porque la semana pasada dije que a medida que te acercas a Dios, tú comprendes la santidad, la misericordia, el amor de Dios, pero comprendes tu pequeñez, tu insuficiencia, tu egoísmo. Cuando más lejos estás de Dios, ahí tú te crees bueno. A veces te crees tan bueno que te sientes en el derecho de apuntarle el pecado a las otras personas. Pero cuando tú te acercas de Dios, comprendes la santidad de Dios y tu pequeñez, tu pecado, tu insuficiencia, tu miseria. Por eso Isaías clama y dice, ¡ay de mí! Mis ojos han visto al Rey. Se siente perdido, se siente acabado. Pero entonces un serafín aparece, toma con una tenaza un carbón encendido del altar. Altar, esta palabra es clave, altar. No hay salvación sin altar, no hay salvación sin sacrificio. El serafín toma con una tenaza un carbón encendido y coloca en los labios de Isaías y después le dice, estás perdonado, estás limpio. Y solo después de esa experiencia, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a proclamar mi evangelio? Isaías dice, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Quiere decir, en el corazón de una persona que ha sido perdonada, transformada, tocada por la gracia maravillosa del altar, en la vida de esa persona surge el deseo natural de salir corriendo y proclamar el evangelio. Cuando alguien no tiene ganas de comunicar a otro lo que Jesús hizo en su vida, es porque Jesús todavía no ha hecho nada en la vida de esta persona. Por eso, el primer paso, si tú quieres volverte un misionero, un predicador del evangelio, es encontrarte personalmente con Cristo, contemplar su santidad, su misericordia, su amor, reconocer tu insuficiencia, tu pecado, ser tocado por la gracia maravillosa de Cristo, y entonces sí, estás dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los dos querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios, santo, 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 están siempre al lado de Dios. No porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los dos querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24, dice así, echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado y el pecado no podría perpetuarse para siempre.
Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento la humanidad se dividió en dos grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza? El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso 2 querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés, y a hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó 2 querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah. ¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo en el lugar santísimo estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer, tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo, ve cómo estás, cómo te encuentras y serás restaurado por Él. Quiere decir, los 2 querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, hablando como carbones encendidos. Y aquí veremos que la gracia de Cristo no disminuye la santidad de Dios. No es porque Dios te ama, no es porque Dios te perdona, que Dios acepta el pecado, no, de manera ninguna. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, versículos 4, 5 y 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, y miré, y he aquí que venía del norte. Esta es una visión que Ezequiel tuvo. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Percibe esta expresión, un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, fuego envolvente, resplandor. Y en medio del fuego, nuevamente la palabra fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Mira la palabra, fuego envolvente, resplandor, en medio del fuego, fuego refulgente. Y continúo leyendo. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, en este texto nosotros vemos a los querubines. Uno con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de águila. Estamos estudiando este trimestre
que los símbolos expresan algunas verdades que necesitamos entender. El peligro es llevar todo a la literalidad. Estos querubines evidentemente son seres celestiales reales, pero su aspecto mostrado en la Biblia, a veces de una forma, a veces de otra forma, son símbolos que expresan la sabiduría, el deseo de protección divina hacia el ser humano, en fin. Esto hay que tener en cuenta. Los querubines en la Biblia están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis aparecen los 2 querubines cubriendo la entrada del jardín del Edén. Y en Apocalipsis 4 encontramos a los querubines adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir, en toda la Biblia, este texto que acabo de leer es el texto de Ezequiel, casi en la mitad de la Biblia, que también menciona a los querubines. Los querubines tienen la misión de defender lo que es santo, de proteger lo que es santo, pero también de cuidar y dar sabiduría y dar poder y fuerza a los seres humanos cuando ellos necesitan de protección. A los querubines los vamos a ver bordados en la cortina. En el santuario celestial de Israel, el lugar santo del Santísimo va dividido por una cortina. En esa cortina están bordados los querubines con esta descripción. En el libro de los Salmos se habla de los querubines de una manera poética, elocuente. Mira lo que voy a leer. Salmos 18, 10 dice así: cabalgó, se está refiriendo a Dios, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es una poesía, es una figura poética. Dios cabalgando sobre un querubín, volando en las alas del viento. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cuando vemos figuras así llevar a la literalidad. No vas a imaginar que Dios anda volando, anda montado sobre un querubín que vuela por el aire, no. Esto quiere decir alguna cosa. La soberanía divina, el poder divino, todo está bajo su control. Los vientos, las tempestades, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el control de Dios. Por causa del pecado muchas veces las cosas parece que salen del control divino, pero Dios nunca perdió autoridad, nunca perdió su poder. A los querubines los vemos también cubriendo el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario de Israel. En otras palabras, Dios siempre quiso en la Biblia expresar que a pesar del pecado, Dios no desistió del hombre. A pesar de la rebeldía humana, Dios no lo abandonó. El hombre abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta parte hablando de que Dios desea estar entre su pueblo. Mira, en el desierto, el pueblo de Dios se movía mientras caminaba en el desierto rumbo a Canaán, se movía cada vez que la nube se movía. De noche lo acompañaba la columna de fuego que representaba a Jesucristo. De día la nube protectora que representaba a Jesucristo los guiaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y solo el pueblo levantaba el acampamento para seguir camino cuando la nube empezaba a moverse. Pero si la nube llegaba, el pueblo de Israel armaba su campamento, levantaban sus tiendas de una manera interesante, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, y en medio del santuario. ¿Por qué? Porque Dios expresa una vez más su deseo de estar entre los seres humanos. Dios no abandona al hombre. ¿Acaso Israel en el desierto no era un pueblo que constantemente estaba cayendo en el pecado? Constantemente reclamando, constantemente mirando al pasado, queriendo volver a Egipto, reclamando por falta de agua, reclamando por falta de pan, reclamando porque la ropa estaba vieja, reclamando por el calor, reclamando por el frío, porque los seres humanos somos así, reclamones por naturaleza, después de la entrada del pecado al mundo, porque antes del pecado el hombre reflejaba la gloria, el carácter de Dios. Ahora, con nuestro carácter
destemperado, ¿no? Nuestro carácter distorcido, pues somos reclamones de primera. Pero Dios expresaba al pueblo de Israel en esas figuras, por ejemplo, en la manera de levantar el campamento. Dios expresaba al pueblo que quería estar en medio de ellos. Hoy también nosotros, queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios quiere estar en nuestra familia. Dios quiere estar en tu empresa, en tu trabajo. Bendito tú si antes de comenzar la jornada diaria clamas a Dios, suplicas su gracia y te dejas conducir por Él. Los querubines pues están a lo largo de toda la Biblia, siempre expresando el deseo divino de proteger a su pueblo, de estar con su pueblo, de alcanzar con su gracia a su pueblo, pero demostrarle que aunque su gracia es abundante, su santidad no disminuye en nada. Y esto es lo que los seres humanos a veces no logramos entender, porque hoy día muchas veces aceptamos la gracia de Cristo, pero no queremos aceptar su santidad. Queremos manipular la gracia de Cristo para esconder nuestra manera humana de vivir. No queremos adaptar nuestra vida a los principios divinos, queremos adaptar los principios divinos a nuestros gustos y preferencias. Y las cosas no son así.